Bueno, métodos de separación que nosotros podamos encontrar, hay bastantes, son bastante diversos, siempre son muchos los que nosotros podemos encontrar. Y entre ellos está lo que es el método de separación, por ejemplo, de destilación, está los métodos de separación por filtración, por decantación. La decantación, ¿cuándo la podemos emplear? Y la vaporización y la cristalización también. Sí, esos son métodos, la evaporización son métodos de separación. Y la Y la cristalización cromatografía. también. ¿Qué es la cromatografía? No sé. ¿No? Solo Pero lo tenía escrito ahí. la cromatografía es un método de separación por colores. Como bien lo dice el nombre, es Ah, cromatografía. sí, Esa, eso nos lo enseñaron el año pasado. exacto. Ese método de Lo separación, estoy leyendo. ese método de separación lo que utiliza es la separación por colores de diferentes sustancias. Digamos, el azufre es color amarillo, el fósforo es color azul. Entonces, si nosotros tenemos esas dos sustancias en una sola solución, podemos hacer, por así decirlo, digamos, una cromatografía, separamos las dos y ya encontramos las dos netamente dispersas. La decantación no sería como la del café. ¿Cómo? La decantación no es como la del café. La del café. ¿Por qué? Decantación es como lo del café, que como se hace el café, que queda el coso en un colador y el líquido baja. Esa es la filtración. Ah, La filtración. Cuando nosotros filtramos el café, lo que hacemos es separar las sustancias que están dentro de ese café para que sumerjan, para que se vayan con el agua. Eso es una filtración. Pero mientras que la decantación es cuando nosotros cogemos agua con aceite y simplemente vertimos lo que queda del aceite en otro recipiente. Eso es decantación, vertir. ¿Sí? ¿Sí me hago entender eso, chicos? Sí. Listo. Métodos de separación hay muchísimos. Para esos métodos de separación existen dependiendo del tipo ¿cómo es que decir? Dependiendo del tipo de sustancia o de mezcla que nosotros encontremos, ¿cierto? Para esos hay muchísimos ejemplos. En este caso, por ejemplo, la destilación. ¿Qué hace la destilación? ¿Saben qué hace? dilación. ¿Cuál es la cromatografía en papel? Es la que yo les digo. Son cromatografía que se hace por separación de colores, pero se hace en un papel o en una capa fina. Ah, La cromatografía de papel se hace, si ven acá esta imagen, chicos, sí. esta. ¿Qué? Lo que nosotros hacemos básicamente es vertir, digamos, en este caso, la mezcla de café en este caso. Ponemos la mezcla de café acá, acá y acá. Entonces lo que nosotros es agregamos acá ya un solvente que se puede denominar cloroformo, benceno, alcohol etílico, diferentes sustancias, para que este papel lo absorba y vaya subiendo. A medida que va subiendo, este puntico va empezando a subir en una línea recta hasta llegar más o menos por acá. Ahí, a medida que se van separando, el café va separando cada uno de sus componentes. Por ejemplo, puede separarse la cafeína, puede separarse algunos otros metabolitos que se logren encontrar, y así nosotros podemos saber qué composición puede tener este café como tal. Lo observamos en un espectro visible, se ve más o menos algo como esto. ¿Sí lo logran ver acá? Sí. Miren que allí tenemos diferentes colores. Así más o menos nosotros podemos saber qué tipo de sustancias pueden ser. Entonces ya después ¿Por qué se mantiene un pedazo en un solo color? porque significa que si hay un solo color, significa que la sustancia es netamente pura en este compuesto. Entonces, digamos, inicialmente la mezcla era de este color, ¿cierto? Yo lo puse acá y él empezó a subir. A medida que fue subiendo, él fue cambiando de colores. ¿Por qué cambia de colores? Porque él se empieza a filtrar. Esto es como si fuese una malla. Hagan de cuenta que ustedes están en una habitación, en un pasillo largo, y que en ese pasillo hay muchas cajas, ¿cierto? Y que ustedes pueden pasar a través de ellas, pero a medida que ustedes se van pasando, pues solo pueden pasar por las rendijas que hay.
Si la persona es muy grande, pues va a llegar hasta cierto punto que no va a poder pasar. Mientras que una persona es pequeña, va a poder llegar hasta el final. ¿Sí me hago entender? Entonces, ¿qué pasa? En ese proceso hay toda una filtración. Miren que ahí se está filtrando, hay obstáculos. En esos obstáculos se va quedando delimitados algunas sustancias y esas sustancias se empiezan a purificar. Entonces, por eso ustedes acá logran ver diferentes colores, porque existen diferentes, diferentes filtros. Ya lo que nosotros hacemos es simplemente raspamos esta porción y a esta porción le hacemos análisis para ver qué tipo de sustancia es. ¿Sí? Y ahí ya sabemos si está pura o si no está pura. Hay un método de separación más o menos. Así como existe existe otro tipo de cromatografía que es la de columna, que emplea el mismo tipo, solo que ya no es en un papel, sino que es en una columna, literal como esta. Y empieza a ver la misma filtración. Es exactamente lo mismo, solo que no es en un papel, sino es en una columna con sílica gel. Y se ve más o menos como esto. Si ven que aquí hay un degrade de colores. Aquí empieza a haber cafecito, aquí amarillo, aquí un amarillo mucho más claro. ¿Sí lo ven? Sí. Así más o menos es como funciona. Métodos como estos hay bastantes. Hay muchísimos de los cuales pues nosotros podemos utilizar para separar diferentes tipos de sustancias. ¿Dudas hasta acá? ¿Preguntas, chicos? ¿Algo que no les haya quedado claro? Chicos. ¿Todo claro? Sí. Bueno, chicos, entonces les voy a compartir este formulario por Google para que vayamos, por WhatsApp para que vayamos viéndolo. Vamos, porfa, también respondiendo cada una de las preguntas. Y si tienen alguna duda, me pueden ir comentando. ¿Listo? Bueno, entonces, esperen un momentico, yo copio este link. Se lo roto por el grupo. De hecho, Pero eso también lo enviaron al correo, ¿cierto? sí, claro. Ese también lo publiqué ahorita en Classroom. Pero pues ya lo tienen ahí directamente en Ah, WhatsApp. yo ya lo abrí. Exacto. Entonces, porfa, vayan revisándolo. Si vamos respondiendo cada una de esas preguntas. Si no entienden alguna pregunta, pueden ir diciéndome, no tengo ningún problema. Vamos socializando la resolución de cada uno de ellos. ¿Listo? Pregúntenos que no es materia. No vaya a gritar. Donde dice si tu respuesta anterior es Armenia, ¿de qué salón eres? Eso no. No, 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 eso no lo pongo. Ah, Está chévere tomar estas clases. Uno se tiene que mover de la casa. ¿Me están escuchando? Andrea va a hacer un método de separación. ¿Ya empezamos a resolver, chicos? Pero es que no entendí la primera. Vale, ¿no la entendiste? No. Bueno, vamos a leer. Uno de los procedimientos para producir nitrobenceno en el laboratorio es el siguiente. Mezclar un tubo, en un tubo de ensayo 5 mililitros de benceno, 3 mililitros de ácido nítrico, 3 mililitros de ácido sulfúrico. En un baño de agua caliente, aumentar la temperatura de la mezcla hasta que expira un Ya como el María. y aquel momento de suspender el calentamiento.
El laboratorio, un estudiante cuenta con los procedimientos que aparecen en el recuadro. Para realizar la práctica de acuerdo con los procedimientos de los instrumentos adecuados son. Entonces dice, ¿qué es lo que dice acá el procedimiento, chicos? El procedimiento dice que nosotros tenemos que hacer nitrobenceno. Para hacer nitrobenceno tenemos estas sustancias, ¿cierto? Entonces, estas sustancias vamos a agregarlas en, chicos, Un baño María. exacto. Necesitamos agregarlo primero en un recipiente que quepa cada uno de estos. ¿En qué recipiente nos puede caber 5 mililitros de benceno, 3 mililitros de ácido nítrico y 3 mililitros de ácido sulfúrico? El más adecuado sería utilizar de todos Un tubo estos de ensayo. un tubo de ensayo. Un tubo de ensayo. Exacto. Y después dice que lo calentemos. Isabela, no vaya a Aumentamos gritar. esto. Para hacer un Sería como un baño María. exacto. Para hacer un baño María. Entonces, para hacer un baño María, ¿qué tipo de instrumentos necesitamos? El mechero. El mechero, Mechero con tipo Y de... agua. Y un recipiente para meterlo. Exacto. Primero necesitamos el calentador, ¿cierto? Necesitamos un recipiente con agua, pues para poder pegar el calentador, pero vamos a coger el recipiente y ponerlo encima a que se caliente. Necesitamos también una placa, ¿sí? Entonces, si ustedes ven, acá, este mechero con trípode, pues es el más adecuado porque después vamos a agregar este recipiente con agua, que es el que nos va a servir como baño María. Y ya después adicionamos el en clase. ¿Listo? Entonces, cuál de estas sería la opción correcta? La A. Tres tubos de ensayo, una pipeta de 5 mililitros y un mechero. ¿Y la pipeta para qué sería? La B. Un tubo de ensayo, una probeta de 5 mililitros, un mechero con trípode y placa de 5 mililitros. ¿Necesitamos esta probeta? No. No. Un Entonces tubo de sigamos. ensayo. Un mechero con trípode, placa, pipeta de 5 mililitros y un vaso de Ah, no, esta es la D. Es la D. La D. Defínase. Un Es la tubo de D. ensayo, un vaso No, porque la de precipitado. solo muestra el mechero. Ah, No importa, Ah. pero es la opción mucho más acercada. Miren acá, 3 tubos de ensayo. Si nosotros necesitamos mezclar, mira, mezclar estas 3 sustancias en un solo tubo, ¿para que vamos a necesitar 3 tubos de estos? ¿Sí? Entonces, Sí. esta opción la descartamos. ¿Por qué? Pues porque aquí simplemente nos dice que tenemos que mezclar. Vamos a ver acá. Un tubo de ensayo, una probeta de 5 mililitros, un mechero con trípode y una placa y una pipeta. ¿Necesitamos esta pipeta? no. No. ¿No la necesitamos? No. Listo. Entonces, la descartamos. ¿La probeta la necesitamos? Tampoco. Descartada. Un tubo de ensayo, un mechero con trípode y placa, una pipeta de 5 mililitros y un vaso precipitado de 50 mililitros. No. Tampoco es la D. No necesitamos la pipeta. ¿Seguros? ¿Cómo van a mezclar Sí. ustedes cómo van a coger ustedes cada una de estas 3 sustancias? ¿Con la mano? ¿Cómo van a hacer ustedes para medir 5 mililitros de benceno, 3 mililitros de ácido nítrico y 3 mililitros de ácido sulfúrico, teniendo en cuenta que estos son ácidos, que si los cogen con las manos se van a quemar? Para eso necesitamos una pipeta. ¿Sí lo ven? Sí. En este caso, esta puede ser una opción viable, pero miren que esta está más completa. Un tubo de ensayo para mezclar las 3 sustancias. Un mechero con trípode, una placa, una pipeta de 5 mililitros y un vaso de precipitado. Es decir, necesitamos estos dos, este y este de acá. ¿Sí lo ven? Sí. Entonces la opción más acertada sería la C. Sigamos con la segunda. Léanla, me dicen si tienen algún problema, algo que no entienden. ¿Todos la entienden, chicos?
Yo creo que es la ¿Crees que es la A? Yo creo que es la D porque como dice que es una temperatura constante, tiene que estar... Ay, no sé cómo explicar. la presión, no la temperatura, Andrea. Ah, es... Ah, ¿Qué dicen los demás? Chicos. Bueno, vamos a explicar esta rápidamente. Manteniendo la presión constante, se aumenta la temperatura de una sustancia pasando entre T1 y T2, ¿sí? Ah, uno nomás. Para la temperatura de fusión y entre T3 y T4 para la temperatura de ebullición. De acuerdo con lo anterior, la gráfica que mejor representa este proceso es, entonces miren, Ah, primero significa que nosotros tenemos una presión constante, ¿sí? Es decir, no hay un cambio de presión, por tanto las temperaturas pueden crecer de forma gradual sin ningún problema. La temperatura de una sustancia pasando entre T1 y T2 de la temperatura de fusión. ¿Qué es fusión, amigos? no es la de cero hacia arriba. ¿Qué significa qué significa este cambio de fusión? Pasa de sólido a líquido. Exacto, significa que en este caso tenemos una temperatura mínima y tenemos que agregarle temperatura para que este líquido tenga una temperatura ambiente, ¿sí? Si ustedes ven el hielo, a aquí tiene una temperatura inferior a la temperatura ambiental. Creo que no estaba tan mal. Esto debe estar a 0 grados, mientras que esto está a temperatura ambiente. Si vemos acá, ¿cuál de estas temperaturas de estado sólido nos lleva a 0? Ah, Está listo. Si aumentamos la temperatura, ¿qué pasa con el hielo? se derrite. Se derriten. Se derrite y va a llegar un tiempo en el que se va a quedar en un estado estable, ¿cierto? Se va a quedar en un estado líquido, que es este estado que hay acá. Pero si nosotros aumentamos la temperatura entre T3 y T4, que es este espacio que hay Se acá, evapora. empieza a subir, exacto. La temperatura empieza a subir y el cambio de fase empieza a ocurrir. Mientras que aquí, miren que aquí no lo podemos ver en tanto. Porque si lo vemos acá, por ejemplo, nos dice que ya el sólido tiene inicialmente una temperatura de 250 y que lo que está ocurriendo acá es el proceso inverso. Es decir, lo que estamos viendo en la gráfica A, estamos pasando de sólido a gaseoso, mientras que lo que estamos viendo en la gráfica B es pasar de gaseoso a sólido. ¿Sí lo ven? Es el proceso inverso. Mírenlo acá. ¿Qué nos quiere decir esta gráfica? Que estamos pasando de gaseoso a sólido y de sólido otra vez a gaseoso. Básicamente de sólido se hace una sublimación. No hay un estado transitorio. ¿Sí lo ven? Y acá nos está diciendo que esto es netamente un líquido. Entonces, ¿cuál sería la respuesta más acertada? La La. Perfecto. Vamos por la pregunta 3. El kilómetro. ¿Y cuántas personas hay ahí conectadas?
¿Cuál creen que es, chicos? Estamos mirando. El compuesto W. La C. ¿La C? No le da pena mostrar las cosas al cuaderno. A ver, ¿quién es 7? Bueno, en la tabla siguiente muestra las propiedades físicas de los compuestos. Está conectado, México. Y a 25 grados, a una atmósfera de presión. Se mezclan en un recipiente abierto. Si estos compuestos son insolubles y no reaccionan entre sí, es probable que el aumento de la temperatura a 280 grados el recipiente contenga. Entonces, vemos acá la temperatura de fusión. Esto significa que a 10 grados U es sólido, a 90 V, perdón, U pasa a ser líquido, a 90 V, V pasa a ser líquido y a 300 W pasa a ser líquido, ¿cierto? Aquí, esta temperatura de descomposición a 110 grados, él pasa a ser gaseoso, este se descompone y este a 800 pasa a ser gaseoso. Y pues acá a temperaturas mayores de 110 no se descompone a temperaturas mayores de 800. Entonces, ¿qué nos dice la tabla? Dice, si estos compuestos son insolubles y no reaccionan entre sí, es muy probable que al aumentar la temperatura hasta 280 grados, el recipiente contenga. Estamos en 280 grados, ¿cierto? ¿Qué puede contener entonces el recipiente? Si estamos a 280 grados, el recipiente, los componentes U y B en estado líquido y los compuestos W están en estado sólido. ¿Creen que esto es viable? No, ¿Por qué porque no? el UV, si es a temperatura de 280 a 250 ya se descompuso, más de 250. Exacto. ¿Y qué pasa con U? Con U, Sí, ya está gaseoso. Miren que U a temperatura de 110 es gaseoso. o sea, ya también está evaporizado. Exacto. El compuesto B en estado líquido y el compuesto perdón, y el compuesto W en estado sólido. Falta la U. Y además líquido no se puede. Es Exacto. P, ¿no? Exacto, porque aquí ya está descompuesto, o sea, ya estaría descompuesto hace rato, porque estamos en 280. ¿El compuesto U está en estado líquido? No, ya sabemos que está en estado vapor. ¿El compuesto W está en estado sólido? Sí. ¿Y los productos de la descomposición de V? Sí, pero esta está errada. El compuesto W está en estado sólido y los productos de las descomposiciones de V. ¿Sí? Puede ser, sí. Es la más certera, ¿cierto? Por descarte tenemos esta. Vamos a la siguiente página.
¿Cuál es la Q? ¿Qué número es la Q? 0,56. 0,86. 86. Pues tal vez la B. ¿La B? No tengo la cámara. Que quede en el fondo por ser un sólido. Vamos a ver. ¿Qué es la densidad, chicos? Chicos, ¿qué es la densidad? No me acuerdo. ¿Alguno sabe qué es la densidad? Bueno, la densidad, chicos, es una relación que existe entre la masa y el volumen. ¿Para qué? Para nosotros ver qué relación hay entre ellos que existan en la parte ambiental. Entonces, por ejemplo, en este caso, todas las sustancias tienen una densidad totalmente diferente entre sí, que les permite separarse entre lo más denso hacia abajo y lo menos denso hacia arriba. En este caso, nos dan las densidades de diferentes sustancias. En este caso, la esfera, si ustedes ven, tiene una densidad de 1.5, Q de 0.86, P de 1 gramo, de 1 y R de 13,6 gramos por mililitro. Vamos acá. Al dejar caer la esfera en la probeta, lo más probable es que quede. Como les había contado, la densidad se separa entre el más denso hasta el menos denso. ¿Cuál es el más denso de todos? La R. La R. ¿Cuál es el que le sigue? La P. La La esfera, la esfera. La esfera. Miren que la esfera tiene una densidad mucho mayor. Pero está con centímetros cúbicos. Un centímetro cúbico es igual a 1 mililitro. Es decir, que un centímetro cúbico tiene la misma equivalencia que un mililitro. Un mol. Un mililitro. Esto es un mililitro. Ah, es que mol. ¿Listo? Entonces, si es la misma equivalencia, eso quiere decir que 1.5 centímetros cúbicos estaría de segundo. O sea, que estaría más o menos como por acá. Es decir, queda suspendida en quién. La esfera. Pero ¿en quién queda suspendida? ¿O cómo sería la respuesta? Sobre la R. La D. Sería sobre la R, ¿cierto? Porque, a ver, vamos a ver. ¿Flota sobre la superficie de Q? No, porque No. es mucho más denso que Q. Que queda en el fondo por ser un sólido. No, porque pues sabemos que por densidad es R quien queda abajo. Flota sobre P por ser... no tiene sentido, porque igual la esfera es más densa. Y queda suspendida en R por su densidad. Listo. Ahora, vamos acá. ¿Cuál creen que es, chicos? Voy. ¿Ya todos la leyeron, chicos? Bueno, vamos a ver acá. Véales.
¿Y dónde está esta opción? Compartir sonido de computadora. Nueva función. Pantalla. ¿Todos logran ver la división ahí, chicos? ¿La qué? Esta división. Ah, sí. Listo. Vamos a ver acá. Va a ser una regla de 3. No necesariamente necesitas, acá puedes utilizar algunas cosas de matemática básica. Vamos a verlo acá. Tenemos dos bloques, T y U, ¿cierto? Es decir, tenemos un bloque T y tenemos otro bloque que es U, ¿cierto? Dice, de distintas sustancias, tienen un volumen de 50 centímetros cúbicos. Es decir, que ambos tienen 50 centímetros cúbicos de volumen, ¿cierto? Dice, cada uno. El bloque T tiene una masa de 100 gramos, este es mucho más grande. Y el bloque U tiene una masa de 25. ¿Cierto? Si tiene un recipiente con un líquido cuya densidad es de 1 gramo, es decir que esto los vamos a sumergir en un recipiente con agua. Va a estar acá. ¿Te flotan? No. Están preguntando, aquí está el agua, ¿cierto? Ni ¿Cuál insoluble. flota y cuál va hacia abajo, teniendo en cuenta que la densidad de este es de 1 gramo por cuánto? Por centímetro cúbico. ¿Cierto? Vamos a ver acá. Recuerdan que la densidad acá nos hablaba de que el más denso va hacia abajo y el menos denso va hacia arriba, ¿cierto? ¿Qué necesitamos hacer acá? Necesitamos tener una relación. Recuerden que la La ve- densidad siempre es tener una masa sobre un volumen. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo un 1 y lo divido entre 100? ¿Cuánto me va a dar esto? Esto va a ser, va a ser igual a que si yo tengo un 1 y lo divido entre 1000. Sí. Sí. ¿Va a ser lo mismo? No. Va a ser diferente. ¿Por qué? ¿Cuál es el número más grande? ¿1 dividido 100 o 1 dividido 9.000. ¿Cuál es el número más grande? ¿1 dividido 100 o 1 dividido 1000? 1 dividido en 1000. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo tengo en este caso, digamos, pongámosle un ejemplo, 4, lo divido entre 2, y si yo tengo 4 y lo divido entre 8, ¿qué número va a ser más grande? ¿Este o este? La de 4 4 dividido dividido 8. en 2. Porque 4 dividido 8 nos va a dar por ahí 0.5, ¿sí? Mientras que 4 dividido 2 nos va a dar, Dos. nos va a dar 2. En este caso, este número va a ser mucho más grande que este número. ¿Por qué? Porque yo estoy dividiendo 1 entre 100, es decir, yo tengo, digamos, a una persona, digamos, una naranja, la corto en 100 partes, a que si yo tengo una naranja y la corto en 1000 partes. Esas partes van a quedar pequeñas y van a quedar grandes si las divido en 1000. Van a quedar muy pequeñas, mucho más diferentes a si yo lo corto en 100, que van a quedar mucho más grandes. Lo mismo pasa acá. Ahora, esta relación que ustedes ven acá es la misma relación que tenemos que hacer acá. ¿Qué pasa si yo divido 100 entre 50? ¿Va a ser el mismo número que si yo divido 25 entre 50? No. No. ¿Qué número va a ser grande? El 25. 25 dividido 50. ¿Cuánto es 25 Ah, dividido no, 50? ambos dan lo mismo. ¿Dan lo mismo? Ah, no. Vamos a ver. Esta relación de 25 dividido 50 da 1/2. Espera, ¿Cierto? Y 50 dividido 100, ¿cuánto da? 2. Ah, no. Perdón, 100 Ay, dividido 50, ¿cuánto da? 2. Eso, da 2. ¿Cuál es más denso? ¿T o U? Sí. Es T. Entonces, ¿qué va a pasar con T? Se hunde. ¿Y qué pasa con U? Flota. ¿Por qué? Porque es menos denso. Exacto, porque U
es menos denso que agua. Recuerden que 1/2 da 0.5, ¿cierto? Miren que esta densidad es mucho menor a esto, por tanto U flota y T se hunde. Entonces acá podemos encontrarlos. T se hunde y U flota. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? Sí. Listo. Sigamos acá. Ay. Pero es que usted, ¿por qué se ponga así? Yo no quiero comer. De acuerdo con la gráfica, esta marca la muestra de N de calor se encuentra completamente Acá tienen que leer muy bien toda la información que se les está mostrando. Miren que aquí incluso la tablita les dice cuánto es el punto de fusión y cuánto es el punto de ebullición. Eso no nos pone a nosotros. T3. La C, ¿La C? sí, ¿Por qué? porque en ese momento está líquido, porque mientras sube se va volviendo líquido y se vuelve estable hasta el T3, hasta el Exacto. T4 realmente, pero no está T3 y T4. Exacto. Entonces dice, de acuerdo a la gráfica, es correcto afirmar que la muestra de no se encuentra completamente en estado líquido, dices tú. Entonces, para estar en estado líquido necesitamos saber su punto de ebullición, ¿cierto? Recuerden que el punto de ebullición es cuando pasamos de líquido a vapor. Vea, ebullición, sí, ya. Exacto, de líquido a vapor. Está en 229. Significa que a temperaturas inferiores a 229 es en estado líquido, lo que significa que es más o menos por acá, entre T1 y entre T2 y T3. ¿Listo? Simplemente es observar esta gráfica de acá. Listo. Vamos acá. Lo que mismo que les mostraba a ustedes ahorita. ¿Sí? Es esta misma gráfica. ¿Qué es esta? El diagrama de fase. Juan Felipe sí nos está oyendo. Señor, ¿Andrea nos está oyendo? Sí. Ok, ok. ¿Cómo van con esto, chicos? No, no la entendí. Vale. Los cambios de estado de la materia se pueden visualizar así. El diagrama de fases de una sustancia X es el gráfico derecho, o sea, este. De acuerdo con el diagrama siguiente, la sustancia X pasa de las condiciones de punto 1 a punto 2. Los cambios de estado experimentados son, es decir, de punto 1 a punto 2, ¿cierto? ¿Qué significa? Ah, no, ya. Aquí vemos que en esta parte de acá Está está sólido. sólido, en esta parte de acá está líquido y en esta Líquido. parte de acá está gaseoso. Entonces, si nosotros estamos en este punto acá, ¿en qué estado estamos? En líquido. Estamos gaseosos, mira. Gaseoso Ah, es todo sí, por lo sí. que esté por debajo de Gaseoso. esta línea. Si pasamos de aquí a acá, pasamos de estar líquidos. ¿Cómo se llama ese cambio de fase? De gaseoso a líquido. Evaporación y condensación. Si vamos a pasar de estado gaseoso a líquido, se llama condensación, Condensación. Ah, sí, sí. ¿cierto? Entonces acá estamos Ojalá. condensados. Y si vamos a pasar de líquido a sólido, ¿cómo se llama?
Solidificación. Entonces, ¿cuál serían de estas? La C. Ya. Exacto. No, yo lo pongo así. Porque Vamos no a veo. ver la octava. ¿Cómo ven esto, chicos? Sé que estoy leyendo. ¿Qué dice debajo de en la reacción 1? Eh, ¿Hace? Dice ácido clorhídrico acuoso, exacto. Hidróxido de sodio, acuoso, cloruro de sodio, acuoso y agua líquida. No. Debe ser la A. No sé. La A. Se separa el agua por estar en estado líquido. Listo, vamos a leerla para ver si todos lo Pues entienden. no sé bien. A continuación se describen diferentes técnicas para la separación dependiendo del tipo de mezclas en el laboratorio. Se lleva a cabo las reacciones químicas en relaciones estequiométricas que se representan en las siguientes ecuaciones. Si se filtran los productos de la reacción 1, es decir, esto, es muy probable que vamos a filtrar la reacción 1. Ácido clorhídrico, ácido de sodio, nos va a producir cloruro de sodio y agua. Y ya estamos filtrando los productos, es decir, estamos filtrando el cloruro de sodio y agua. Se separa el agua por estar en estado líquido. ¿Qué pasa si ustedes tienen sal disuelta en agua y la van a pasar por un filtro? ¿Se va a separar? No. ¿Por qué no se separa? Porque la única forma que se separa es por medio del vapor. Exacto. Entonces vamos a ver cuál de esas nos da esta respuesta. Permanece la mezcla ya que los componentes no pueden ¿Cómo separar. así? Mira, lo que están diciendo acá básicamente es que nosotros tenemos diferentes reacciones y estas reacciones nos generan diferentes productos, ¿cierto? La pregunta es, si filtramos los productos de la reacción 1, es decir, si filtramos estos, es muy probable que, o sea, si nosotros filtramos estos, ¿qué puede pasar con ese filtrado? Entonces dice, se separa el agua por estar en estado líquido. ¿Se va a separar el agua de la sal sabiendo que solo lo estamos filtrando? No. No, ¿cierto que no? Permanezca la mezcla ya que los componentes no pueden separarse. Sí. Puede ser, sí se pueden separar o dependiendo de otra técnica, pero pues puede ser. Se separa el cloruro de sodio ya que está disuelto en Claro. agua. No. Disminuye la cantidad de cloruro de sodio disuelto en el agua. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál es la más acercada? No sé. La más ¿Cuánto la acercada D? puede ser la D, pero no nos dice qué cantidad de sal hay. Si hay sal en exceso, pues puede que digamos que la sal, hay alguna que se quede suspendida y esa sal la podamos separar por filtrado, o sea que todavía quede sólida, pero nos dice que está netamente disuelta. Entonces, si está netamente disuelta, pues no podríamos separarla porque está netamente disuelta en el ¿Quién agua. está manejando eso? La única forma de separar ese agua, Reconoce. la única forma de separar el agua de la Bien. sal sería a través de una evaporación. Por eso en este No caso la quiero respuesta tener sería la clases. B. ¿Listo? Isabela, silencio. Por favor. ¿Listo? Pues sí.
Bueno, chicos, ya aquí quedan pues tres preguntas más. Si quieren las socializamos un poco rápido porque igual ya a las 10 arranca con el otro docente. ¡No se me sale! O las terminan ustedes y después me las mandan para ir retroalimentando. La idea es que ustedes puedan resolver todo el diagrama para que en la próxima sesión podamos ver qué es lo que sucede, o si quieren, dentro del mismo Classroom me van preguntando ahí en la parte que publiqué esta guía. Pueden ir haciendo todas las preguntas que quieran y yo ahí mismo se las voy a estar respondiendo, o me pueden ir escribiendo por acá por Zoom, yo les voy respondiendo también cada una de las cosas, o por WhatsApp, como quieran. ¿Listo? ¿Listo, chicos? Socialicémosla en un momentico. Tenemos literal como un minuto. Bueno, vamos a visualizar esta como tal. Observe la siguiente tabla. Para recipientes contenidos dos mezclas distintas. El recipiente 1 contiene agua y aceite. El recipiente 2 contiene metanol y gasolina. Al combinar los contenidos de los recipientes, el número de fases que se obtienen de acuerdo a los datos es, Igual. en este caso, agua y aceite es polar y apolar. En el recipiente 2 es metanol y gasolina, es polar y apolar. Al combinar los contenidos de los dos recipientes, el número de las fases que se obtienen de acuerdo a la tabla es. ¿Cuántas fases tenemos acá, chicos? 2. Entonces, ¿cuántos vamos a poder evidenciar? 2. 2. ¿Ven? Súper fácil. De hecho, no están muy claros. Y ya vamos con estas últimas 4, que pues estas se las dejo a ustedes que las vayan pensando un poco. La idea es que puedan resolverlo pues con calma. Y cualquier cosa, cualquier duda que tengan, me escriben, ¿listo? Pero una pregunta, ¿cómo hacemos para entrar a la siguiente clase? A la ¿Qué siguiente clase clase, no? por Classroom, ya les van a estar publicando a ustedes el link de la clase que van a continuar. Solo estén pendientes que ya el profe les va a Ya escribir. nos mandaron el enlace, pero sí. Ajá. O sea, Habrá Classroom. terminamos esta y ya pueden ingresar en la otra. Entonces, listo, chicos, qué pena con ustedes haberme, sino que tuve un inconveniente para conectarme, ya logramos resolverlo. Les dejo la guía, cualquier cosa que ustedes necesiten me pueden escribir, no tengo ningún inconveniente, también me pueden escribir como por Classroom, ahí les voy a estar posteando algunas cosas y pues nos vemos en la próxima sesión. ¿Listo, chicos? Gracias. Bueno, Bueno, profe, igual, gracias. igual esta clase está también grabada, también se las voy a subir por si quieren volver a retomar para que sepan como qué fue lo que dijiste, cómo fue lo que quedamos. ¿Listo? Gracias. Listo. Bueno, Gracias. chicos, cuídense. Tenga Chao. buen día. Chao. Bueno, profe, Igualmente. chao. Oye, yo creo que nos toca matemáticas.